27 RPI, both the victim and the suspect here, 36 34 be advised, very clearly, please come in close to the suspect and the victim. 21, 3 Wave 172, no one or warrant. Perfiles mortales. Nos encontramos nuevamente aquí, en Perfiles Mortales, el programa donde su servidora Berenice Hernández, de la mano de la psicóloga Patricia Guan, hablaremos sobre la historia y crímenes de ciertos personajes que por sus atroces actos se ganaron un reconocimiento como asesinos seriales. Pati, ¿cómo estás? Hola, muy bien, muy contenta de estar contigo en otro capítulo. ¿Empezamos con el tema de hoy? Claro que sí. Para el tema de hoy nos vamos a adentrar en la oscuridad de las calles inglesas del siglo XIX, cuando Inglaterra era casi una potencia mundial y estaba llena de prosperidad industrial. Sin embargo, había una zona que era prácticamente inexplorada, llamada Whitechapel, un lugar que estaba minado de enfermedades, prostitución y alcoholismo. Y aunque muchas personas no le daban importancia en su momento, fue aquí y por los actos que se llevaron a cabo en esta zona, que hasta el día de hoy se conoce como la zona de Jack el Destripador. Escuchemos su historia. Era el mes de agosto de 1988, en Londres, Inglaterra. La monarquía estaba a cargo de la reina Victoria, cuando de pronto, en un suburbio de la ciudad, en un periodo de tan solo 2 meses, un gran número de mujeres prostitutas fueron encontradas en vida en las calles, con signos cruentos de violencia. Para estos tiempos, la sociedad inglesa comenzaba a vivir una etapa de cambios derivada de múltiples factores que ocurrían en la sociedad, como migrantes irlandeses y rusos, la tasa alta de desempleo y los bajos salarios, lo que provocaría la combinación perfecta para la llegada de problemas sociales como la delincuencia, el alcoholismo y la prostitución, llegando a haber más de 1.200 prostitutas en los callejones sombríos de la ciudad. No es de sorprenderse que debido a todo lo anterior, en Londres se viviera una ola de inseguridad y violencia sin precedentes. Casos de antisemitismo, racismo, delincuencia, disturbios y privación. Los asesinatos desafortunados de mujeres sucedieron desde el 3 de abril de 1888 hasta el 13 de febrero de 1891, fechas en las que se reportaron 11 casos cometidos en Whitechapel. 5 de estos se adjudicaron a un asesino de identidad desconocida, pero fue etiquetado por la prensa de la sociedad como Jack el Destripador. Existen muchas teorías acerca de la identidad de Jack el Destripador. Sin embargo, desde la mente de un criminal, psicóloga, ¿qué podría motivarlos a que vulneraran a un grupo que de por sí ya era vulnerable, como las mujeres que, pues, al final de cuentas buscaban simplemente una forma de ganarse la vida? ¿Te refieres a la prostitución? Totalmente. Sí. Ok, acuérdate que estaba en una Inglaterra en donde empezaba su prosperidad en el mundo industrial, pero en el mundo judicial no mucho. O sea, empezaba también, entonces era muy difícil cuidar todos los aspectos de este nivel de justicia. Las mujeres que se prostituían, pues eran las menos cuidadas. Había como una especie, y ha habido como una especie de educación que aparentemente estas mujeres son perdidas y se quieren dedicar a esto porque les place, y no siempre es así. Los niveles de pobreza son bastantes y muchas de ellas ven esto como una forma de ganarse la vida. Entonces eran mujeres vulneradas a nivel justicia, a nivel gubernamental. Entonces eran pues blanco perfecto para este hombre. Claro, no se preocupaban por si habían asesinatos hacia esas mujeres, ¿no? Sí, porque de pronto eran mujeres que incluso desaparecían de sus casas, de su familia. O sea, porque al dedicarse a esto eran rechazadas por la familia. Inglaterra, o sea, imagínate en ese entonces, Inglaterra siempre ha sido muy conservador, sumamente conservador. Entonces imagínate en ese entonces
Sí, era tener una hija que se dedicara a esto, No, era la deshonra completa, no había manera de poder aceptar. No había quien cuidara a estas mujeres, no había, y este hombre con tan poca empatía, con mucha crueldad, con tan poca necesidad de establecer algo sano con alguien, un vínculo sano, pues con ellas no tenía por qué ser empático. Conozcamos entonces quiénes han sido las víctimas de este terrible asesino. Mary Ann Nichols fue la primera víctima. Ella tenía una vida considerada normal para la época, pues había casado a los 12 años de edad con William Nichols y había dado a luz a 5 hijos. Sin embargo, su matrimonio llegaría a su final en 1880. Al separarse de su esposo, Mary Ann se hundió en la pobreza y alcoholismo, y para sobrevivir en ese ambiente inhóspito, recurrió a la prostitución. Una noche antes de ser asesinada, Mary Ann no tenía dinero suficiente para pagar la noche en un albergue, así que salió para conseguir clientes, y al amanecer su cuerpo fue encontrado en una fría mañana del 31 de agosto de 1888 por Charles Allen Cross, frente a un establo de caballos, el cual presentaba heridas de arma blanca desde el cuello hasta la columna vertebral. La segunda víctima fue identificada como Annie Chapman, atacada bajo circunstancias similares a las de Mary Ann. Annie fue esposa de un cochero y madre de 3 hijos, pero después del fallecimiento de una de sus hijas y enviudar de su segundo esposo, terminó recurriendo a la prostitución, impulsada por sus problemas de alcoholismo. Después de una noche en la que buscaba clientes para poder pagar la noche en una posada, su cuerpo fue hallado el 8 de septiembre de 1888 por John Davis. Presentaba varios cortes profundos en el abdomen, además de que algunos de sus órganos como el útero habían sido removidos de su lugar. La tercera víctima fue Catherine Edowes, quien a pesar de haber tenido como pareja a un soldado retirado con quien tuvo 3 hijos, abandonó a su familia debido a sus problemas de alcoholismo. Al quedarse sin dinero para pagar el alquiler de su morada, comenzó a prostituirse. En la madrugada del 30 de septiembre, un policía descubriría el cuerpo sin vida de Catherine en una esquina de la plaza conocida como Meecher Square, el cual presentaba cortes en orejas, nariz, mejillas, ojos y abdomen, además de que algunos de sus órganos también fueron removidos. Es muy difícil comprender las motivaciones que tiene una persona que en realidad no tiene ni identidad ni rostro. Sin embargo, hay algo muy curioso en esta parte, que es el ritual que se hacía antes de asesinar a sus víctimas. Pati, ¿qué opinas de este ritual que él realizaba? Pues era el plan, era castigar a estas mujeres, ¿no? Y hacerlas sufrir. Era algo que él disfrutaba, supongo. Él disfrutaba hacerlo y te digo, el hacerlas sufrir mientras las hacía suyas. Claro. Sí, acuérdate que personalidades como el de Jack son completamente narcisistas. Entonces lo que buscan es el placer, sí, es el placer por el sufrimiento del otro, porque de esa manera se sienten grandes. Claro, entonces podríamos estar diciendo que hablamos de un psicópata. Sí. Yo creo que Jack, de hecho, los pocos estudios que se han podido hacer acerca de Jack el Destripador, porque hay muchísimos mitos alrededor. Sí. Por eso han hecho tantas novelas, tantas obras de teatro, tantas películas acerca de eso, pero hay muy pocos datos certeros acerca de su historia. Y yo creo que Jack nació siendo un psicópata. Un psicópata que estaba en busca siempre de sentirse más. Y del placer con el sufrimiento del otro. Claro. Antes de seguir sabiendo sobre los trastornos que muy probablemente tenía Jack, veamos cómo es que la policía en esos años lidiaba con una identidad como esta tan peligrosa. En el siglo XIX, la Policía Metropolitana tenía apenas 10 años en funcionamiento y los protocolos forenses aún no quedaban claros ni definidos. Aunado a la inexperiencia de la policía para lidiar con un caso tan atípico,
como las escenas del crimen que dejaba Jack el Destripador, fueron las causantes de que no se facilitara la identificación del asesino. Al principio la policía creyó que se trataba de un grupo criminal, hipótesis que fue descartada rápidamente, reemplazándola por la idea de que se trataba del trabajo de una sola persona, por lo que se comenzó a interrogar a cientos de habitantes del barrio de Whitechapel, buscando a un sospechoso que podría ser un carnicero o doctor. Esto debido a la precisión en los cortes en los cuerpos de las víctimas. El 27 de septiembre, la Agencia Central de Noticias de Inglaterra recibió una carta. Querido jefe, constantemente oigo que la policía me ha atrapado, pero no me echarán mano todavía. Me he reído cuando parecen tan listos y dicen que están tras la pista correcta. Odio a las prostitutas y no dejaré de destriparlas hasta que me harte. Lo último fue un trabajo grandioso. No le di tiempo a la señora ni de llorar. ¿Cómo me atraparán ahora? Pronto escucharán hablar de mí y de mis divertidos juegos. Guarden esta carta en secreto hasta que haya hecho un poco más de trabajo y después publíquela sin rodeos. Mi cuchillo es tan bonito y afilado que quisiera ponerme a trabajar ahora mismo si tengo la ocasión. Buena suerte. Sinceramente suyo, Jack el Destripador. En un principio la carta fue ignorada. Sin embargo, tan solo un día después ocurriría un doble asesinato. Es ahí cuando la policía se percató de la veracidad del documento. Ya habíamos visto en episodios anteriores del caso de un asesino que también tenía esta forma de actuar, el Zodíaco, quien también mandaba cartas a la policía para que fuera atrapado, dando pistas de su identidad y de varios de sus crímenes. Psicóloga, esto se repite, o más bien se ve por primera vez, se podría decir, porque hablamos de un asesino del siglo XIX. Este actuar en enviar cartas, ¿es parte de la psicopatía que tenía? Sí, porque acuérdate, lo mencionamos en el caso del Zodíaco, él disfrutaba, era como un juego de policías y ladrones, o sea, él jugaba con la policía y los observaba para ver cuáles iban a ser las reacciones, y regularmente las reacciones eran de desconcierto. Entonces él se sentía fuerte, el poderoso, el que tenía como el poder de qué hacer con ellos. El dueño del juego, prácticamente. Era el dueño del juego, era el dueño del juego. Claro. Continuamos, pero antes de seguir sabiendo más sobre los crímenes de Jack el Destripador, vámonos rápidamente a un corte. Esto es Perfiles Mortales. Be advised, Mary Queen, please come in close to the suspect and the victim. 21, freeway 172, no warrant or warrant. Perfiles Mortales. Ahora puedes sintonizar en el 89.3 de FM y 920 de AM TRC Radio. Música, programas, entrevistas, podcast y toda la energía de nuestros locutores. Sintonízanos 89.3 FM y 920 AM TRC Radio. 27, I've got both the victim and the suspect here on 36. 34, be advised, Mary Queen, please come in close to the suspect and the victim. 21, freeway 172, no warrant or warrant. Perfiles Mortales. Gracias por continuar con nosotros aquí en Perfiles Mortales. Continuemos sabiendo acerca de uno de los asesinos seriales que más atemorizó al mundo entero, Jack el Destripador. Cuando las cartas se hicieron públicas, causó un boom mediático, pues cientos de cartas de imitadores comenzaron a llegar a los medios de comunicación, lo que terminó atrasando y entorpeciendo la investigación del caso.
Otra carta fue enviada el 16 de octubre del mismo año. Esta fue recibida por el presidente del Comité de Vigilancia, George Lusk. Esta vez, la carta venía acompañada de un paquete envuelto en papel con sello de Londres. Dentro de este se encontraba un trozo de riñón. La carta decía: Señor, le envío la mitad del riñón que tomé de una mujer. Lo preservé para ustedes. La otra pieza la freí y me la comí. Fue muy agradable. Quizás les envíe el ensangrentado cuchillo que saqué, si solo esperan un poco más. Atrápenme cuando puedan. A más de 100 años de este suceso, aún no se sabe si la segunda carta fue verídicamente de manos del asesino o simplemente una broma más por parte de algún aficionado. No es la primera vez que notamos que después de que una carta o incluso el modus operandi del asesino se hace público, existen muchas personas allá afuera que intentan imitarlo o hacerse pasar por esta identidad. Psicóloga, ¿por qué cree que pasan estas imitaciones en la sociedad? Bueno, porque acuérdate que había muchos mitos alrededor y eso genera mucho morbo, o sea, genera como mucho el saber, el querer, y esto despista por completo a la policía. Sí. Habían muchos, o sea, que no eran asesinos seriales como él, pero eran criminales muy parecidos a él en esta época. Entonces podríamos hacer la hipótesis de que había gente que despistaba sus propios crímenes metiéndose en los crímenes de ajenos, exactamente. Y también al generarse muchos mitos, sí, incluso los medios, que en ese entonces empezaba el periódico muy fuerte, el diario, sí, empezaba, pues se generaban, así como de pronto ahora los medios de comunicación son los que le dan nombre a los criminales, son los que de pronto siguen líneas de investigación correctas o no correctas, pues en ese entonces también había esto. Claro, yo no diría que por estas imitaciones y que es un obstáculo para la policía, el asesino podría sentirse aliviado de no ser atrapado. Sin embargo, tanto en este caso de Jack como lo vimos en el Zodiaco o episodios pasados, esto como que les quita la motivación o como que los desanima a continuar con sus crímenes. Yo creo que no los desanima, o sea, hablamos de esta psicopatología que tenía estas personas. Yo creo que no los desanima, yo creo que incluso lo disfrutan ver cómo la justicia se pierde, ¿sí? Disfrutan ver cómo hay alguien que quiere ser como ellos, disfrutan ver que no van a ser encontrados y que ellos van a detenerse cuando ellos decidan. Claro. Como es de esperarse, a pesar de las diferentes limitantes de tecnología y conocimiento, había muchos sospechosos en ese momento. Veamos quiénes eran. Debido a la precisión en los cortes que presentaban las víctimas, así como la conservación del órgano que fue enviado a la policía, las autoridades rápidamente comenzaron a interrogar a estudiantes profesionales de medicina, pero la búsqueda en esta población fue en vano. Al descartar a los médicos, la policía dirigió su atención hacia los carniceros y mataderos de la zona, pero nuevamente la investigación no llegó a nada. Durante los interrogatorios se detuvieron a cientos de personas que no pudieron ser relacionadas con los asesinatos. Sin embargo, se especula que dentro de los detenidos estuvo el mismo asesino. Algunos de los principales sospechosos fueron las siguientes personas: Montague John Druid, un abogado que vivía por la zona donde ocurrieron los asesinatos, fue descartado porque cometió suicidio semanas después de que se diera a conocer la última víctima de Jack el Destripador. Aaron Kosminski, un joven polaco que también residía en la zona. Cabe destacar que en el 2014 se presume haber encontrado su ADN en el chal de Catherine, una de las víctimas, por lo que se duda de la inocencia de este. Karl Feigenbaum, un marinero alemán que fue ejecutado en 1890 en Estados Unidos después de encontrarlo culpable por el asesinato de Juliana Hoffman. Hubo muchas similitudes entre este asesinato y los perpetrados por Jack el Destripador. En la actualidad, aún con los avances tecnológicos que se tienen, la identidad de Jack el Destripador sigue siendo una incógnita, debido a que fue imposible conservar la evidencia por más de un siglo entero, por lo que la persona detrás de este seudónimo seguirá siendo un misterio.
Pues es así, sin más, como le damos fin a esta historia de este asesino serial que ha sido tan icónico por estos años, Jack el Destripador. Pati, ¿qué opinas de este caso tan singular? Híjole, pues estoy muy, a pesar de que ahorita encuentras información, o tener la información está al alcance de cualquiera, realmente la información de este caso es bastante escasa. Sí, o sea, tiene que ver con la época, tiene que ver con cómo estaba el sistema de justicia en ese entonces, pero también tuvo que ver cómo se hizo un mito, o sea, se hizo un personaje del cual se han generado 1000 historias que no sabremos cuáles son las indicadas, cuáles son las correctas, esa es la palabra, cuál es la historia verdadera. Sí, tristemente creo que nunca llegaremos a saber con exactitud ni quién era esta persona, ni sus motivaciones, ni nada en específico más que lo que quedó en la historia hoy. Y queda en la historia de cada uno de nosotros cuando leemos esto que hizo, cuando vemos una película, cuando vemos una novela, o sea, se sigue replicando Jack, pero no sabemos exactamente quién es, por qué lo hizo, para qué lo hizo. Se quedará como un misterio para siempre. Así es. Bueno, Pati, muchas gracias por estar el día de hoy. Gracias a ti. Y allá en casa, muchas gracias por acompañarnos y recuerden, siempre estar alerta, porque nunca sabemos si estamos frente a uno de los perfiles mortales. Nos vemos. Traffic 34, be advised, Merrick City Police have been approaching with the suspect on the distance. 21, freeway 172, no water warrant. Perfiles mortales.